Hola, sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Le habla el matefísico Laos. En este video vamos a compartir los conocimientos respecto a las funciones. Para operar con las funciones, en primer lugar hay que conocer lo que son los conjuntos o tener previo conocimiento de lo que son los conjuntos. Bien, un conjunto no es más que una colección o una reunión de objetos o puede ser también elementos de una misma clase. Por ejemplo, tenemos el conjunto D, que está formado por los números cardinales o naturales, también se les puede decir el 1, 2, 3 y 4. De igual modo, tengo el conjunto P, que está formado por las letras minúsculas A, B, C, D. Ojo, los conjuntos se representan por letras mayúsculas, pero los elementos van representados por letras minúsculas. Los conjuntos ciertas veces representan situaciones o nociones de la vida cotidiana también. Por ejemplo, tenemos el conjunto D, puede representar lo que es un conjunto de doncellas o no exactamente doncella o cualquier elemento de la vida cotidiana. En este caso lo podemos ilustrar como un conjunto de doncellas, el conjunto P, un conjunto de príncipes al cual le pertenecen o le corresponde, a cada doncella le corresponde un príncipe del conjunto P. Por ejemplo, si nos vamos directamente entonces en cuanto a la relación que representa una función, tenemos acá, como podemos notar, el conjunto D en el conjunto P. Esto se lee D en P. Entonces, a cada uno de los elementos de P, cada uno de los elementos de D le corresponde un elemento en P. Entonces, una función es descrita o se define de esta misma forma. Una función es una relación que asigna a cada elemento del conjunto de partida un elemento del conjunto de llegada. También acá podemos ver que este conjunto se denomina conjunto de partida y este conjunto se denomina conjunto de llegada. Entonces, como podemos notar, una función es una relación en matemática. Pero, ojo, una función es una relación, pero una relación no es una función. Porque en matemática también existe un tema respecto a las relaciones que pueden ser relación unaria, binaria, terciaria, etcétera. Pero la descripción o definición de función es que una función es una relación entre dos conjuntos. Esa relación nos permite identificar que mediante esa misma relación le asigna un elemento. Desde el conjunto de partida se le asigna un elemento hasta el conjunto de llegada. Es decir, a los elementos de este conjunto D se le asigna un elemento de este conjunto P. O sea que a cada elemento de esto le corresponde un elemento en P. Entonces, formando lo que es una función. Existen varios tipos de funciones. Vamos a ver cuáles son esos tipos de funciones. Las funciones se clasifican en inyectiva. Por ejemplo, esta misma función que tenemos acá, D en P, o sea, el conjunto D en P, es una función inyectiva. ¿Por qué es inyectiva? De acuerdo a la descripción de las funciones inyectivas, una función para ser inyectiva, o sea, una función de D en P para ser inyectiva, a cada elemento del conjunto de partida le corresponde un elemento del conjunto de llegada. ¿Ves? Es decir, que todos los elementos del conjunto D le corresponde
un elemento en el conjunto P. Entonces, por esta cualidad o esta característica, es un conjunto o es una función inyectiva. También existen lo que son las funciones sobreyectivas. Una función sobreyectiva de f en g es sobreyectiva solamente si todos los elementos del conjunto de llegada es imagen de por lo menos un elemento del conjunto de partida. Es decir, que todos los elementos del conjunto G son imágenes de los elementos del conjunto de F. También estos elementos acá se le llaman imágenes. Acá podemos representarlo como también elemento del conjunto dominio. También este conjunto, el conjunto de partida, se le llama conjunto dominio, y también acá este conjunto se le puede llamar también codominio. Entonces podemos ver que es una función sobreyectiva porque todos los elementos que están en el conjunto G son imágenes o le pertenecen a los elementos que están en F. También existen las funciones biyectivas. Las funciones biyectivas de M en N son biyectivas sí y solo si es inyectiva y sobreyectiva a la vez. Es decir, que a cada elemento de este conjunto le corresponde un elemento único en el conjunto N, pero que todos los elementos que están en el conjunto N son imágenes de lo que está en el conjunto B. Por esta característica, entonces, la regla nos dice que es una función biyectiva. O sea, biyectiva que cumple con las dos características, que es inyectiva y sobreyectiva a la vez. Inyectiva, porque cada elemento de acá de este conjunto tiene una imagen. Pero es sobreyectiva porque todos estos elementos son imágenes entonces de lo que están acá. También existen lo que son las funciones constantes. Como podemos observar, una función de A en B, A, que es el conjunto que contiene los elementos de A, B, C, pero elementos representan con letras minúsculas, y un conjunto B tiene solamente el elemento D. Entonces, una función de A en B es constante si el codominio es un conjunto unitario. Es decir, dijimos que este conjunto se llama conjunto dominio y este conjunto se llama codominio. Si el codominio es un conjunto unitario, es decir, que solamente tiene un solo elemento, entonces es una función constante porque todos los elementos del conjunto de dominio le corresponde solamente al único elemento que está en el codominio. Por eso es una función constante. Y por último tenemos la función identidad. Una función de z en m es una función identidad siempre y cuando que los elementos que corresponden al conjunto z sean iguales a los organizados de la misma manera, pero son los mismos elementos. Por dicha razón, esta función es una función identidad. Aunque la S no esté acá al principio, ni la R esté en el medio, como quiera es una función constante. Pero si queremos también lo podemos organizar de acuerdo a este mismo modo. Y entonces reflejaría la misma función o el mismo conjunto para que no se confunda. Pero la regla me explica que para que sea una función identidad o idéntica,
los mismos elementos que posee el conjunto Z, lo debe poseer el conjunto M. Ok, esta fue la clasificación de las funciones, pero existen otras clasificaciones especiales, por ejemplo, en lo que son las funciones lineales. También existen lo que son las funciones cuadráticas, funciones crecientes, funciones decrecientes, etcétera. Entonces, espero que avancen y puedan seguir estudiando y practicando, y que si no entienden algunos de los términos que hemos explicado, puedan repasar e investigar un poquito más allá, porque la matemática se compone en cuanto a base de práctica, practicar mucho, y que Dios les bendiga.